Bienvenido a Enfoco 365. Enfoco 365 es el programa educativo de Comunidad 365 para que tú aprendas cómo obtener cada día más de tu Microsoft Dynamics. Podrás encontrar entrevistas, novedades, mesa de discusión, información, soluciones e historias de éxito. Enfoco 365 es conducido por Pablo Peralta, Microsoft MVP en Soluciones de Negocio Microsoft y director de programas para Comunidad 365. Enfoco 365 llega a ti gracias a Microsoft para su producto Dynamics 365, Alpha People, Click Dimensions y Kingsway Soft. También Exasur, Compartimos, Dynamics by UruIT, Gadesoft, Jurra, Infoban, Innovar y Smart Pros. Comencemos. Muy, pero muy buenos días, muy, pero muy buenas tardes, como siempre decimos. Aquí estamos nuevamente en Enfoco 365, este enfoco ya mundialista, porque estamos en tiempo de mundial, y ahí fuera de cámara conversábamos un poco con Sergio, que es el entrevistado de hoy. Ya te voy a contar un poquito más de Sergio, un poco de fútbol también. Así que bienvenido nuevamente a Enfoco 365. Estamos aquí entrevistando a expertos, conociendo historias de cómo está siendo aplicado Dynamics 365. Y hoy tenemos el gusto aquí en Enfoco de encontrarnos con Sergio desde Madrid. Él es Lead Software Engineer en IBM, por ahí también vemos en el atuendo IBM. Es Lead Backend Developer y Scrum Master también, y está trabajando en un proyecto de Customer Engagement para un retailer de modas con más de 700 tiendas en 40 países. Vaya proyecto, liderando además la transformación a Agile con framework para DevOps, algo que para mí es una delicia en este tiempo poder hablar un poco de esto y ver cómo aplicar estas prácticas. Para eso traemos a Sergio hoy, que también fue que nuestro amigo David por ahí nos dijo, tienen que traer a Sergio, tiene que estar en Enfoco, lo hicimos posible, así que bienvenido Sergio aquí en Enfoco 365. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Pues lo primero, muchas gracias por darnos la oportunidad de venir aquí a hablar. Muchas gracias también a David, ¿no? por nombrarme candidato para venir a hablar aquí. Yo creo que estamos muy contentos. IBM es un nombre que no suele estar muy asociado a la tecnología de Microsoft, y para nosotros es una oportunidad genial poder estar aquí y contar las cosas que hacemos, que yo creo que están chulas y siempre viene bien compartir con los demás. Excelente. Sí, hablábamos de eso la vez anterior también un poquito con David, cómo es esto que IBM implementa a Microsoft, y la práctica de Microsoft en términos de Dynamics es enorme de IBM, y la magnitud de proyectos también. Así que bien vale la pena, creo, conocerlo y hablar de primera mano con los protagonistas de esos. Así que enhorabuena, Sergio. Contanos un poquito más para comenzar, por aquellos que no te conocen, aparte es la primera vez que estás aquí en esta pantalla, contanos un poquito más de tu vida personal, contanos un poquito más de ti, Sergio. Pues sobre mi vida personal, yo nací en Asturias, soy una persona de Oviedo y básicamente estudié allí durante toda mi vida hasta que tuve la oportunidad de venir a estudiar aquí a Madrid, a Leganés, a Carlos III. Llevo aquí viviendo en Madrid ya pues mucho tiempo, casi 10 años, y la verdad es que aquí estoy súper a gusto. Llevo trabajando ya en Madrid 5 años, porque el resto del tiempo fue con estudios, y muy contento. Aquí conocí a mi chica, Sara, que acaba de terminar ahora medicina, y bueno, pues no sé yo espero que sigamos aquí mucho tiempo todavía. Qué bueno, Sergio. ¿Y cómo fue que te encontraste ahí con la tecnología Microsoft, con Dynamics? ¿Cómo fueron un poco esos comienzos que te han llevado a ser quien eres hoy? Bueno, pues la verdad es que yo tampoco empecé mi carrera queriendo enfocarla a demasiadas cosas en particular. O sea, se dio una situación en mi vida personal que hizo que necesitase encontrar un trabajo, y básicamente esta circunstancia se dio durante el último año que yo estudiaba mi carrera de ingeniería informática, y básicamente hice 3 entrevistas, una con Deloitte, otra creo que era Atos y otra con Neoris, que es donde coincidí con David antes de trabajar en IBM. Y bueno, pues la verdad es que la que mejor sensación me dio fue Neoris. Pues yo además vengo de una ciudad pequeña, entonces pues no sé, como que la oficina de Madrid de Neoris me dio como mucha sensación de familiaridad, ¿no? Y dije, bueno, pues este sitio tiene buena pinta, y al entrar pues básicamente caí en un proyecto de tecnologías Microsoft, y bueno, pues era un proyecto de implantación con Prisa Noticias, que es
no sé si el primero o el segundo grupo de media más grande aquí en España, ¿no? Tiene El País, As, Rolling Stones, Cinemanía, un montón de empresas dentro, ¿no? Y ahí fue donde conocí Dynamics CRM. Empecé trabajando con la 2011 y luego la 2013, aunque es cierto que mi perfil inicialmente en mi carrera pues tocaba mucho Dynamics y poco a poco pues lo he ido girando más a desarrollo web, cloud, tanto público como privado y DevOps, ¿no? Entonces ahora hay como un mix. Clarísimo. Bueno, y ahí pasemos entonces ya de plano al tema de Agile, DevOps, o sea, los beneficios por ahí también está en tu currículum en LinkedIn, ¿no? Ese cambio cultural, esos beneficios de adoptar, de abrazar un framework Agile y DevOps. Contanos un poquito el por qué debiésemos adoptar esa cultura, contanos un poquito de eso, de las prácticas, de un proyecto aplicando ese tipo de prácticas versus un proyecto sin ese tipo de prácticas. Bueno, mira, yo creo que esto a mí en la carrera un poco las metodologías ágiles ya se hablaba mucho, estaban un poco en boca de todos, ¿no? Pero era algo muy etéreo que realmente pues, todavía no sabía exactamente cómo aplicar y qué tal funcionaba. Y la verdad es que yo durante mis primeros años de experiencia laboral, pues pecando un poco de esa inexperiencia, recuerdo que sufría mucho en los proyectos. El cliente nunca quedaba satisfecho del todo, teníamos muchos bugs, la desorganización, yo al final veía que era un duro, ¿no? El decir, no tengo muy claro cuál es mi rol, qué se espera de mí, realmente estamos haciendo bien las cosas. Y había momentos en los que incluso decías, estoy invirtiendo mucho tiempo en el trabajo y en intentar hacer las cosas, pero realmente no terminan de funcionar todo lo bien que deberían, ¿no? Digamos que ese esfuerzo no lo estoy viendo recompensado en mí mismo, ¿no? Como desde mi punto de vista, ¿no? Y tuve la suerte de que me contrataron para trabajar en una startup de gambling, que no tiene nada que ver con Dynamics, donde desarrollábamos una serie de productos para gestionar casinos online españoles y algunos europeos. Y ahí fue un poco pues, el choque cultural, ¿no? Ese choque que al principio de un nuevo trabajo puede ser desagradable, decir, yo no tengo ni idea, aquí todo el mundo sabe mucho, pero que también desde otro punto de vista es muy bueno porque te da la oportunidad de decir, soy el peor, entonces voy a poder aprender un montonazo, ¿no? Que es ideal. Y esa evolución fue buena, yo agradezco muchísimo el tiempo que estuve allí, que fueron casi 2 años, y pues ahí tuve la oportunidad de trabajar con otras personas que venían de empresas que ya llevaban tiempo aplicando Agile, DevOps, ¿no? Y fue un poco donde me encontré con el mundo de, oye, pues hay procedimientos, hay testing, hay monitorización, hay mucha integración continua y delivery. Hay muchos procesos a lo largo de nuestros días de trabajo que son automatizables y que realmente permiten que las personas sientan que están aportando valor donde realmente lo tienen que aportar y que dejen de perder el tiempo en las tareas mecánicas. Y sobre todo, lo más importante, que sepan cuál es su hueco en la empresa y se sientan realizados con el trabajo que hacen, que tiene un impacto en la compañía. Ahora, cuando tú hablas de DevOps ahí y hablas de Agile, hablas de una combinación por allí de metodología con herramientas de automatización, con cierta cultura, o sea, ¿cómo se conjuga un poco todo eso? ¿Cómo se materializa un poco todo eso? Bueno, mira, ayer dimos una charla que bien tú sabes, en el evento de Comunidad 365 de Madrid, de Microsoft, hablando sobre esto, ¿no? Y David dio una definición muy buena, ¿no? Que es DevOps es una combinación entre procesos, personas y productos. Y realmente, cuando pones Agile más DevOps, bueno, pues al final no deja de ser esta combinación e intentar hacerlo lo mejor posible, pero sobre todo teniendo en la cabeza que no es necesario pasar de 0 a 100. Es decir, muchas veces las personas tendemos a pensar automatización significa o 0 o 1, es decir, o todo está automatizado o no hay nada automatizado. Se pueden dar pequeños pasos, ¿no?, que comentábamos ayer en la charla, mejoran mucho las cosas y no tienen que ver, por ejemplo, con herramientas. Por ejemplo, un definition of done o un definition of ready. Cuando algo que a mí me llega para implementar o para priorizar en el backlog está suficientemente bien detallado como para que yo lo pueda incluir como trabajo en el siguiente sprint para un equipo. O
cómo mis desarrolladores o mis QAs o cualquier persona que esté trabajando dentro del equipo de desarrollo son capaces de saber que aquello que se les ha mandado desarrollar o hacer, lo que sea, realmente está terminado. Este tipo de definiciones son realmente procedimentación, proceso, ¿no? Y realmente marcar unas reglas y no necesita tooling. Es simplemente pues poner de acuerdo a las personas y que todos digamos, oye, pues todos tenemos una definición común de cuándo esto está terminado. Entonces, al final, combinación de tres variables, ¿no? Producto, persona y proceso. Producto, persona y proceso. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva realizar en una cultura en la que venimos quizás del proyecto tradicional, de definiciones de alcance, de prácticas tradicionales de desarrollo? ¿Cuánto tiempo lleva realizar un poco este cambio de procesos, este cambio cultural hacia un modelo mucho más agile y con mucha automatización y herramientas de DevOps? ¿Cuánto tiempo lleva? Es difícil de determinar porque realmente nunca hay un fin, el proceso se retroalimenta, entonces realmente nunca hay un límite superior, no hay una fecha señalada, dentro de 2 años hemos terminado y ya esto lo mejora porque siempre que iteras hay algo nuevo. Hay gente a la que le gusta que haya una medición de una manera, hay gente a la que le gusta la estimación de otra, hay gente a la que le gustaría el sprint de 2 semanas, gente a la que le gustaría el sprint de 4, hay mucha variedad de cosas, ¿no? Entonces, ese proceso nunca termina. Lo que sí es cierto es que es muy importante cuando empiezas a implantar este tipo de forma de trabajo, de cultura, vamos a llamarlo, no precipitarse y no intentar cambiar todo de golpe. Y esto es un problema que, por ejemplo, yo sufrí en IBM y es un error del que he intentado aprender todo lo posible, que fue llegar, encontrarme con un marco de trabajo que no estaba funcionando del todo, al menos en términos económicos, en uno de los proyectos en los que estaba, y decir, bueno, vamos a darle una vuelta al marco, vamos a intentar aplicarlo de mi manera, ¿no? Y vamos a intentar meter esto de sopetón. Al final, tantos cambios tan rápido terminaron mal y no terminó de ir fluida la cosa, ¿no? Entonces, yo creo que la clave no es cuándo termina, ¿no? Sino cuál es la capacidad y el ritmo de adopción que puede llevar el equipo y realmente la gente está concienciada de querer dar esos pasos, ¿no? Y para querer dar esos pasos, obviamente, tiene que haber la propia persona tiene que haber hecho un proceso de retrospección y decir, efectivamente, estamos teniendo unos problemas que se están repitiendo entre los proyectos y hay que buscar una forma de resolverlos, ¿no? Y puede que la forma de resolverlo sea metiendo esto otro. Bueno, y en Dynamics esos problemas en proyectos corporativos se empiezan a dar cada vez con más frecuencia, ¿no? O sea, cuando empieces a tener que te pisas en un ambiente con otro, cuando empiezas a tener cosas que llevas en las soluciones que no deberías estar llevando, que están en desarrollo, cómo haces un rollback de un cambio, no sé, me imagino que ese tipo de situaciones las enfrentamos la mayoría que realizamos proyectos corporativos y esa necesidad es algo, la necesidad de tener algo que nos apoye, que nos soporte todo ese modelo de trabajo, es como que en un momento empieza a urgir tener una solución para eso, ¿no, Sergio? Absolutamente, y además siempre hay que tener en cuenta, primero los problemas que tú has dicho, que todos me han parecido muy buenos, la verdad. El de subo la solución, hay una dependencia que falla, hay procesos de despliegue que son interminables, hay mucho manual testing y entonces hacer una regresión de toda la funcionalidad que hemos hecho el último año y medio para añadir ahora un nuevo cambio que toca 2 o 3 procesos core es infernal. Para mí el hecho más desagradable de todos, que es cuando el cliente te llama porque hay un error en la plataforma y tú no te has dado cuenta, ¿no? Es el cliente el que te lo reporta. Eso es también muy desagradable, ¿no? Que tú no lo tengas monitorizado. Y sí, todos esos son muy buenos ejemplos de situaciones que se dan en el día a día y que, bueno, pues poco a poco se pueden ir resolviendo y con un detalle muy importante que es que se pueden ir resolviendo en proyectos pequeños y en grandes, en los dos. Clarísimo, clarísimo, sí. O sea, generalmente creo que la necesidad surge a partir del grande, me da la impresión, pero en realidad una vez que adoptaste la cultura y abrazaste esa cultura, el resto de los proyectos, independientemente del tamaño que sean, ya como que te automatizás a iniciarlo con esa misma metodología, ¿no es cierto? Eso es. Además, pues siempre es bueno, ¿no? Igual que compartimos conocimiento aquí en esta comunidad o en otras,
aprovechar del feedback que ya tiene otras personas que han probado todos los métodos, ¿no? Y realmente, como estamos hablando siempre de cosas que está demostrado que aportan un valor y que, digamos, además, ese valor lo empiezas a recibir muy pronto porque no es algo a largo plazo, ¿no? No es, te estoy implantando una solución CRM, pero bueno, no va a estar muy claro cuándo vas a poder medir el retorno, cómo lo vas a medir, hasta dentro de no sé cuánto tiempo. No, aquí el retorno lo puedes empezar a ver mañana. Si te pones hoy un poquitito, ya mañana empiezas a ver el retorno inmediatamente. El retorno es inmediato. Así es. Sergio, ahora dime una cosa. Todo esto al final del día, tú fuiste capaz en IBM de llevarlo a un framework, de tangibilizarlo además en herramientas, en forma de trabajo, que bueno, cruzan un poco esto que tú decías, ¿no? Personas, productos, procesos, a lo cual no sé cómo le diste a llamar, pero por ahí es un framework Agile más DevOps, ¿no? Eso es lo que hemos puesto, sí, pero no tiene un nombre específico, ¿eh? Ahí está, bueno, ese framework Agile o DevOps. Contanos hoy en qué consiste, en términos concretos, bueno, tengo este componente aquí, esta otra herramienta. ¿Cómo combinaste un poco las cosas? ¿Qué lo compone un poco ese framework? Pues mira, nosotros, y luego lo veremos en la demo, ¿no? Pero nosotros básicamente lo que intentamos desde el primer momento es, sobre todo, escuchar a todas las personas y tener en cuenta que cuáles son los problemas que se han ido encontrando, intentar hacer entender a todo el mundo cuáles son las ventajas y cuáles son los problemas, porque al final no todo es un camino de rosas y siempre al principio cuesta adoptar mucho de todo esto. Y a partir de ahí, lo primero que dijimos es, vamos a generar una wiki en la que vamos a tener todos aquellos artículos que nosotros consideramos que deben estar definidos siempre para cada proyecto, como por ejemplo, cuáles son los tiempos que están marcados para el proyecto, cuáles son las iteraciones, cuáles son los drivers del proyecto, cuál es el onboarding que se le tiene que dar a las personas nuevas que entran en el proyecto, ¿no? Esto es muy importante, que desde el primer día la nueva persona que entra en el equipo se sienta arropada, sepa seguir un flujo de tengo que pedir esto, tengo que pedir esto, tengo que bajarme esto, tengo que crear estos repositorios en mi ordenador, ¿no? Que luego seamos capaces de definir, y esto es muy, muy, muy importante, por lo menos desde mi punto de vista, cuáles son los roles en el equipo y qué es lo que se espera de cada persona, porque de esa manera realmente la gente puede mantener el foco, ¿no? No buscar consultor genérico que te sabe algo de desarrollo de plugins, también te sabe algo de entidades, también te sabe de hablar del cliente, porque al final el problema es que ahí nunca está clara la barrera de ¿y dónde termina su trabajo? Esta persona hace el QA, esta persona no hace el QA, esta persona entra dentro del equipo de desarrollo, está fuera. Y aparte de eso, luego vienen todos los artículos de, oye, ¿cuál es el definition of ready, el definition of done que hemos acordado para las cosas que estamos haciendo? ¿Cuáles son las pruebas de concepto que vamos a hacer a lo largo del proyecto y vamos a documentar cada una de las pruebas de concepto que hagamos? ¿Cuáles son las best practices a la hora de desarrollar? ¿Cuáles son las plantillas de code analysis que vamos a utilizar? Por ejemplo, automatizar cosas como, intentar industrializar cosas como en los proyectos de Dynamics. Está visto que hay una rotación terrorífica en el mercado de Dynamics, al menos en España, no sé cómo es esto fuera. Entonces, pues intentar automatizar cosas tipo una plantilla que te analice cuando compiles el código y te marque como errores, por ejemplo, selects que hacen select all en un plugin, ¿no? Un error muy común que comete mucho la gente junior y que al final o pones un desarrollador senior a hacer las peer reviews constantemente y a estar preocupado de esos problemas o se termina pasando por alto porque puede ocurrir, ¿no? Entonces, esas best practices las publicamos también y pedimos siempre que se lean. Y siempre tenemos un sprint cero al inicio de cada proyecto donde pues, con POSITs y una sesión más o menos amena explicamos, pues estos son los objetivos del proyecto, pero principalmente el proyecto es importante que IBM gane dinero, es importante que el cliente quede satisfecho y también es importante que no haya muertos por el camino, que es algo muy habitual y nosotros no queremos muertos. Entonces, como no queremos muertos, pues vamos a sentarnos, vamos a ver cuáles son los roles de cada uno y vamos a decir, oye, pues a mí me gustaría crecer en este sentido, me gustaría crecer en este otro y vamos a ver cómo podemos dentro de nuestro framework de trabajo encajar eso para decir, pues mira, durante el primero o el segundo o el tercer sprint tú no vas a poder ser Scrum Master porque quizás no has estado nunca en un proyecto Agile, pero
si te esfuerzas y en 2 o 3 sprints tienes claro cómo funciona el rollo, oye, ¿por qué no? Vamos a intentarlo y que tú empieces a coger ese rol. O, no, es que a mí me gusta mucho la parte de las pruebas y tal. Bueno, bien, vamos a ver cómo te podemos encajar en el proyecto y vamos a ver si metemos un rol específico de QA y tú lo haces, ¿no? Y esa es un poco la forma de trabajar que hemos llevado por primera vez con el proyecto del retailer de moda. Este ha sido el camino. Muy, muy interesante, porque ahí combinas un montón de cosas desde el punto de vista también desde el inicio que la persona se suma al proyecto. Mira que he visto en muchos proyectos lo caótico que es, y a veces que toma semanas, dependiendo de la organización, semanas, el que realmente un nuevo miembro del equipo quede listo para trabajar. Tener su conexión al repositorio de código, de tener todos los usuarios que necesita, todas las herramientas que necesita, etcétera, ¿no? Y después, bueno, todo el tema que sé que lo dominas muy bien y afortunadamente nos vas a mostrar algo también en minutos de la cantidad de herramientas por ahí de integración, de automatización, de scripts que nos resuelven cosas automáticas. Aparte, algo que veo con esto también, Sergio, a ver si estás de acuerdo, también lo has pensado así, que no solamente aquí estamos hablando para proyectos de Dynamics 365 Customer Engagement, sino que todo esto que estás diciendo aplica, creo que a cualquier tipo de proyecto y tecnología también, ¿no? Exacto. Yo cuando entré en IBM, yo creo que se dio una circunstancia que es que realmente el perfil que yo traía era diferente del que se encontraba realmente en el departamento, porque era el resto de perfiles eran muy específicos de Dynamics, ¿no? Excepto el de David, que es mucho más amplio también. Y básicamente nosotros comenzamos un poco a trabajar todo esto cuando estuvimos en un proyecto que había de IBM por aquí, que estuvimos con un consultor de UK que se llamaba Umer, que, bueno, yo hablaba mucho con él de automatización y de despliegues y tal, y decía, Umer, es que no es posible con un proyecto tan grande que tengamos todas estas cosas manuales, tenemos que mirar esto, y yo recuerdo que Umer vino de una charla en Ámsterdam de un evento de Microsoft y me dijo, mira, Sergio, te traigo aquí unas fotos de una presentación de cómo se puede hacer precisamente lo que me estás comentando, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a investigar. Y como sabes, hay un evento desde hace 2 años en España, que es el Saturday de CRM. Este año yo no he podido ir, pero el primero sí. Y bueno, ahí ya fue donde nos decidimos a empezar a trabajar en esto, porque hablando con Ras, con el MVP, en una de las presentaciones que él comentaba, pues llegamos a la conclusión de que no tenía sentido que un proyecto de desarrollo de aplicaciones web, de microservicios, de data o de lo que fuera, siguiese todos estos patrones y todas estas formas de trabajar y realmente los proyectos de Dynamics fuesen enmarcados en algo completamente diferente. Sobre todo, ahí no deja lugar a dudas el hecho de que el marco de trabajo general de Dynamics no es positivo, no es el ideal. Y porque yo recuerdo que en la presentación inicial de ese Saturday, el chico de Infoban, el MVP de Infoban, Demian comentó, si no recuerdo mal, era Demian, sí, que en España más del 80% de los proyectos de Dynamics fracasan. ¿Más de cuántos? Del 80%. No, vaya estadística. No, le tenemos que hacer challenge a esa estadística, sin duda. Hay que hacerle frente, claro, y eso significa que hay cosas que podemos mejorar, pero tiene una parte muy positiva, que es que con poco ya se mejora mucho. Con poco se mejora mucho. Sergio, nos vas a mostrar además esto, ¿verdad? ¿Tienes algo para compartir? Os voy a mostrar lo justo, no todo, pero sí algo. Lo que puedas mostrar ahí tengas a mano. Sí. Vamos a pedir mientras nos aprontamos, una brevísima pausa. Y ya volvemos. Este episodio llega a ti gracias a nuestros sponsor Platinum de Enfoco 365. Alpha People. Como uno de los mayores socios de Microsoft Dynamics en el mundo, Alpha People ofrece un excelente servicio al cliente para asegurar que se cumplan sus requisitos, combinando negocios y conocimiento técnico con experiencia en la industria. Conoce más acerca de Alpha People en alphapeople.com/cl. Click Dimensions. Marketing para Microsoft Dynamics 365. Ponte en contacto con ClickDimension a través de nuestra web comunidad365.com/ClickDimensions. Kingsway Soft.
Miles de organizaciones a lo largo del mundo en distintos países confían en Kisswaysoft para importar y sincronizar datos desde y hacia Microsoft Dynamics con otros sistemas. Conoce más acerca de Kisswaysoft en comunidad365.com/Kisswaysoft. ¿Te gustaría aprender más de Microsoft Dynamics? Ve a nuestro directorio en comunidad365.com/cursos y encuentra decenas de cursos y videos gratuitos y luego aún más entrenamientos con tu membresía en Comunidad 365. Sé parte del próximo encuentro de usuarios de Microsoft Dynamics CRM X365. Regístrate gratis en comunidad365.com/capítulos 365. ¿Quieres postular tu ciudad o ser speaker en la reunión de tu capítulo? Contáctate con nosotros a capítulos@comunidad365.com. Sé parte de la conversación en las redes, únete y mantente al tanto de todas las novedades. Búscanos en LinkedIn, Facebook y Twitter como Comunidad 365 y recuerda que ahora también puedes escucharnos en podcast. Suscríbete a iTunes, SoundCloud, Stitcher, YouTube como Enfoco 365. Entrénate más y conéctate con tus pares, supera tus desafíos con Microsoft Dynamics. Conviértete en miembro del grupo en comunidad365.com/membresías y elige las que mejor te convengan. Desde nuestra membresía individual hasta nuestra membresía de partner, de seguro hay una que se ajuste a ti. Continuamos. Volvemos aquí en Foco 365, estamos hablando con Sergio Fernández, desde Madrid, Lead Software Engineer de IBM, que bueno, nos viene a hablar de todas estas prácticas, este cambio cultural, abrazando lo que es Agile, abrazando lo que es DevOps y viendo cómo llevar todo eso también en proyectos Dynamics, tanto de gran magnitud como aquellos también que no lo sean tanto, porque en realidad son prácticas y herramientas que podemos ir incorporando de a poco, como nos sugiere Sergio. Y enhorabuena, ya estamos viendo su pantalla aquí, nos está mostrando unos lindos gráficos, y bueno, nos va a contar un poco de qué se trata todo esto, viéndolo materializado, ¿no? Para aquellos que lo están escuchando vía podcast, los invito, bueno, a tratar de seguir naturalmente la explicación, pero que puedan ir luego a nuestro sitio o a nuestro canal de YouTube a poder verlo todo esto funcionando, porque realmente, créanme, yo he tenido la chance de ver algunos avant premiers de esto y créanme que es una delicia poder ver cómo funcionan todas estas herramientas. Así que, Sergio, la pantalla es tuya, ya estamos viendo. Así que... Vale. Fenomenal. Pues, mira, uno de los primeros cambios que nosotros tenemos siempre de concepto desde que hemos empezado a implantar todo esto, ¿no? Es olvidarnos ya de trabajar con Words, porque a la gente le da mucha pereza entrar en los boxes, andar con versionado de documentos Word, y realmente el formato que utiliza, por ejemplo, Wikipedia para almacenar la información es muy cómodo. Es muy cómodo, a la gente no le cuesta nada, suma y es un espacio muy, muy colaborativo. Entonces, lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, es la wiki de uno de nuestros proyectos, en las que la persona, el primer día que entra en el equipo, pues para facilitar este proceso de adaptación, pues se le explica cuáles son las capas del proyecto, cuáles son los drivers que se están buscando, ¿no? Es una de las secciones que tendría esta wiki, ¿no? Tiene un proceso de onboarding, es decir, oye, yo como nueva persona que me acabo de incorporar al equipo, ¿qué es lo que necesito, no? Pues necesito que me des de alta en estos repositorios, necesito tener acceso al Slack, necesito poder acceder a la wiki conjunta ya de la práctica, ¿no? No solo de este proyecto, sino de más proyectos, ¿no? De todo el departamento. Necesito añadirme esta serie de add-ons en Visual Studio para mejorar la productividad, para poder trabajar con unit testing con Jasmine o lo que haga falta, ¿no? El scope del proyecto, por ejemplo, que es una cosa siempre muy interesante. Al final, pues trabajamos en empresas que dan servicios, entonces es bueno que la gente siempre tenga a mano el alcance, ¿no? Que sepa realmente dónde eso termina. Los roles, como estábamos hablando antes, de quién desempeña cada rol, cuál es el organigrama, equipo plano y una cadena de mando en última instancia para tomar una decisión de desempate en situaciones que sean con mucha tensión, ¿vale? Evitando siempre esto. ¿Cómo hacemos Agile? Esto siempre es una cosa muy interesante, ¿no? Pues, oye, dentro de los roles que tenemos, exactamente de una forma resumida, ¿qué es lo que se espera de ti? Como Product Owner, como Scrum Master, ¿qué se te espera de ti como desarrollador? ¿Cuáles son tus objetivos, sprint a sprint? Y las fases que ha tenido el proyecto, ¿no? En este caso, pues, IBM tiene una metodología a nivel mundial para ejecutar los proyectos y, bueno, pues... nosotros lo que hacemos es guardar siempre toda la información, lo que vamos hablando con nuestros clientes, todas las meetings que hayamos tenido, todas las actas, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la documentación desde que nos hemos puesto a bucear un poco en la organización hasta que ya hemos decidido, oye, pues mira,
esto se puede hacer, esto no, vamos a empezar por esta parte del backlog, luego ya añadiremos más backlog de esta otra. Las releases, ¿no? Que es al final una parte muy importante también. ¿Cuáles son las versiones que hemos ido desplegando, en qué fechas y sobre qué features y user stories? ¿Cuáles son los entornos que tenemos presentes? ¿Cuáles son las retrospectivas, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿cuál es la retrospectiva del Sprint 1 en el que empezamos en este proyecto, ¿no? Pues mira, una buena adopción de la metodología Agile, la revisión de las tareas ha sido óptima. Aquí vemos que también hay cosas que se podrían haber hecho mejor, como por ejemplo, ha habido código duplicado que vamos a tener que refactorizar, hay aceptaciones que ha hecho el Product Owner que no son óptimas y debajo pues una serie de acciones que vamos a tomar para el siguiente sprint, que vamos a tener siempre claramente identificadas en el Kanban físico, ¿no? Y con eso vamos a retroalimentar. Tenemos también, por ejemplo, la parte del Development Framework, pues con cosas como, oye, hay unas best practices de cómo hay que nombrar los proyectos, de cómo hay que nombrar las propiedades, los métodos, las excepciones. Yo aquí siempre digo, además es muy positivo todo, porque como es una wiki, realmente ahora mismo lo que estamos haciendo es, oye, pues sobre el texto yo comento y digo, oye, pues no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Y aquí podemos generar un debate perfectamente. De hecho, para las fases de análisis iniciales, al cliente siempre le incluimos en la wiki como un miembro más y luego si el cliente lo desea, pues se puede quedar al resto del proyecto. Nosotros no tenemos problema en que tengan acceso ni al Kanban, ni a las user stories, ni a todo el Confluence, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Sergio, aquí... esto es genial. Ahora, déjame preguntarte, ¿sobre qué herramienta está implementada esta wiki o con qué herramientas se pueden implementar? Bueno, esta en este caso es de la suite de Atlassian y es Confluence. Realmente tienes más wikis. Por ejemplo, en Team Services hay una wiki que la verdad que ahora es floja, pero yo creo que la mejorarán. Y tienes más opciones. Por ejemplo, tienes una opción de IBM incluso que también está bastante bien. Y si te digo la verdad, me imagino que en el mercado habrá más opciones, pero no las conozco. Ok, pero en particular, entonces acá lo que estamos viendo desde la suite de Atlassian, de los creadores de Jira, digamos, el Confluence y esa wiki que, bueno, luce genial. Eso es. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo dentro del framework de desarrollo, para que todo el mundo lo tenga claro, es, oye, ¿cuál es el definition of ready y cuál es el definition of done de las cosas? Es decir, antes de ponerme a trabajar, tiene que haber una descripción clara de la user story, tiene que haber unos criterios de aceptación, pues given a user that connects to CRM and wants to check a given customer information, then he can access with less than 2 clicks, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser algo que sea testable, ¿vale? Tienen que ser user stories que sean testables, cuanto más pequeñas mejor, que se hayan podido revisar por el equipo de desarrollo antes de que entren al Sprint Backlog y que estén estimadas antes de que entren en el Sprint Backlog, ¿vale? Para saber pues, cuál es el tamaño, ¿no? Definition of done, exactamente de este estilo. Pues oye, tiene que haber una test strategy que se tiene que haber respetado, donde tiene que haber unos test unitarios de integración, de servicio en caso de que aplique, tiene que haber una revisión por parte del QA, la pull request debe haber sido revisada por algún par del equipo. Una pull request es cuando tú terminas de desarrollar algo, digamos, sobre tu copia del código, entonces en lugar de subirlo a donde está el resto del código del proyecto, digamos que tú lo que haces es levantar una request, se accede a través de una URL a esa información y ahí puedes poner comentarios, ¿no? De, oye, pues, ¿por qué has hecho esta función así? O este diseño a mí no me convence, o aquí faltaría por probar este caso de test, ¿no? Uh-huh. Ahí, naturalmente, Sergio, el repositorio de código es un Git. Exactamente. No sé si el protocolo antiguo de Microsoft, TFS, lo soporta, porque yo tengo la impresión de que Microsoft, el protocolo antiguo lo está deprecando desde hace tiempo, ¿no? Sí, yo creo que todo tiende hacia Git, ¿no? Pero bueno, para ir materializando entonces esto en componentes, ¿no? Tenemos una wiki en Atlassian súper completa, con toda la información del proyecto y las mejores prácticas para eso. Tenemos entonces un repositorio de código en Git. Vamos a ir juntando un poco las piezas de la... Exacto. Ahí, Sergio. Vale. Entonces, ahora pasando a la parte de Team Services, pues en el caso de este proyecto, Team Services lo estamos utilizando como gestor del Product Backlog, como Kanban y como seguimiento de toda la Agile, ¿no? Por ejemplo, pues lo que estamos viendo ahora mismo en esta pantalla es
cuáles son las horas. Hoy luce poco porque es justo el último día de sprint, ¿no? Quedan 12 horas, pero bueno, cuáles son los bugs que tenemos activos, cuánto queda para la siguiente release, cómo ha ido la evolución, ¿no? Cuál es la velocidad que tiene el equipo, es decir, lo que planificamos con respecto a lo que estamos cerrando. Pues, por ejemplo, aquí vemos que hemos completado en el primer sprint muchas cosas y habíamos planificado 30, entonces, pues, o bien subestimamos al equipo o bien sobreestimamos las tareas, ¿no? ¿Cuál es el número de user stories que ya están en ready to go? Es decir, cumplen con el definition of ready y pueden ser llevadas al próximo para que podamos gestionar, pues cada vez que hay un bloqueo con cualquier tema, pues hoy necesitamos un entorno de un tercero con el que hacemos algo, necesitamos que el cliente nos dé acceso a esta red de ellos o cualquier situación de este tipo. Y una de mis favoritas que son los improvements, ¿no? Que esto, por ejemplo, son pequeños detalles que yo creo que aportan mucho valor, que los miembros del equipo, pues como miembros de un producto que estamos montando, también tienen todo el conocimiento para poder decir, oye, si metemos esta mejora, ahora no está en el alcance, pero podría tener un impacto muy positivo para el negocio o podría tener un impacto muy positivo, pues yo qué sé, para la operativa diaria de la plataforma. Es decir, por ejemplo, si metemos aquí esta característica que permite que las búsquedas de clientes sean mejores o que la deduplicación, el motor de deduplicación sea mejor, el sistema funcionaría un 12% mejor. Entonces, lo que hacemos aquí es estimarlos y al final del proyecto esto se lo pasamos al cliente y decimos, oye, aparte de todos los evolutivos que tú quieras hacer, nosotros ya te proponemos todo esto, ¿vale? Luego tenemos el dashboard de DevOps, ¿vale? Que esto es un poco pues lo que David ya os empezó enseñando el otro día con la parte de Dynamics y pues aquí lo que vemos es básicamente la salud de los diferentes repositorios de código. Es decir, en este proyecto hay unos 20 repositorios de código y básicamente pues aquí vuelves a tener la información de cuándo es la release. Esto es muy importante para el QA porque te permite saber, oye, pues las builds en general están funcionando o no. Pues mira, aquí por ejemplo parece que hay un componente que tiene mala salud, pero parece que el resto de componentes tienen muy buena salud. Es decir, cuando se ha pasado el Continuous Integration en cada uno de los commits, que es cada una de estas barras verdes de cada desarrollador, pues se ha compilado el código, ha funcionado, se han pasado los test unitarios de integración y de servicio y todo ha ido bien, no hemos roto nada. Aquí tenemos unas gráficas también que son bastante interesantes para los QAs en general sobre cuál es la evolución que tienen los tests en las diferentes features, por ejemplo, pues en Dynamics. Oye, pues mira, aquí hay 253 tests que han pasado. Aquí, sin embargo, hay 6 que han fallado. Oye, puede ser que alguien ahora esté haciendo un desarrollo sobre Dynamics y no ha funcionado de la mejor manera, ¿no? La Normalization API, Merge y etcétera, ¿no? Ok, a ver, tratando de comprenderlo entonces, Sergio, tenemos la wiki en Confluence, tenemos un repositorio Git, tenemos Visual Studio Team Services para administrar todo el backlog de todo el trabajo, de todos los requerimientos y todas las cosas. Y tenemos luego también test automatizado que estás corriendo con algún componente. Team Services. Es decir, aquí todo está metido en Team Services. Básicamente, nosotros lo que tenemos es una serie de máquinas virtuales alojadas en Azure que están preparadas para ser agentes. Es decir, son máquinas que tienen instalados los frameworks que hacen falta para compilar y pasar los tests de los tipos de componentes que tenemos, ¿no? Y aquí están las definiciones de Continuous Integration, por ejemplo, que utilizamos pues, para los microservicios o para Dynamics o para los componentes cross que tenemos, ¿no? Que no sé muy bien por qué. No se ha cargado nada, pero bueno. ¿Vale? Entonces, pues realmente todo esto son procesos de build que lo que hacen es, cuando tú generas un trigger, como puede ser, por ejemplo, comitear un cambio a una rama, entonces se dispara esta definición que lo que hace es lanzar una serie de comandos a alguna de las máquinas virtuales que tenemos configuradas en el public cloud, en este caso de Microsoft, que es el que se encarga de hacer un pool de todo el código de esa rama, compilarlo, pasar los tests, pasar los analizadores de código y devolver el resultado a Team Services, que es el que te va a pintar pues cuál es la evolución. Y esa evolución es la que vemos aquí, ¿no? Excelente. Y ¿Vale? así que, bueno, también lo complementas entonces con máquinas virtuales en Azure, que son las que tienen, digamos, los compiladores.
Exactamente. Aquí tienes varias opciones. Desde luego, Team Services es una opción para cubrir el ALM y todo lo que tiene que ver con DevOps, toda la parte de Continuous Integration, Delivery y todo lo que tiene que ver con el Kanban, las User Stories. Hay muchísimas más opciones. Puedes optar por hacer el DevOps con Urban Code, puedes optar por hacer solamente el Delivery con Urban Code y el Integration con Jenkins, por ejemplo. O sea, realmente puedes segmentar esto todo lo que quieras, porque tecnologías ahora mismo hay una lista impresionante de tecnologías que incluso hacen muy bien una cosa, entonces a veces hasta merece la pena tener 40 tecnologías distintas porque cada una hace muy bien lo que hace, ¿no? Y bueno, realmente con esto hacemos la gestión y pues si queréis lo que podemos ver es un proceso, una build, por ejemplo, vamos a ver una definición de una build de un microservicio, por ejemplo. Esto es una API que se encarga de normalizar nombres, apellidos, emails, teléfonos contra un servicio de terceros, ¿no? Y bueno, pues la mayor parte de las definiciones de builds y de release vais a ver que son muy sencillas, porque al final Microsoft lo pone bastante fácil. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo, de esto hay muchísima documentación y vídeos en internet que lo explican mejor que yo seguro. Aquí lo que estamos viendo es, pues, ¿de dónde quieres traerte la información? Pues, una vez más, lo que estábamos hablando ahora, de que cada tecnología lo hace bien de una manera, es decir, puedes utilizar Team Services para el Continuous Integration, que es lo que estamos viendo aquí, el proceso de build, ¿no? Hago un commit y compilo, paso los tests y saco los resultados. Pero bueno, puede que tu código no lo quieras tener alojado en Team Services, puede que lo quieras tener en GitHub, en Subversion, Bitbucket o en otro Git, al que le pongas una URL y ya está, ¿no? Y básicamente aquí lo que decimos es, oye, sobre el repositorio de normalización, por defecto para la rama master, aunque realmente se lanza para todas las ramas que haya, recupérame todo el código, constrúyelo, pasa los tests y en función del tag que tiene en la rama, empaquétalo y públicalo como un artefacto. Es decir, las ramas de desarrollo no las empaquetamos y las publicamos como artefactos, que serían, digamos, la entrada para luego hacer un despliegue, a no ser que sea una rama de versionado, digamos, una rama que ya es de release, ¿no? Y el proceso es así de sencillo. O sea, realmente no hay que hacer mucho más. Si luego quieres instalar, tienes opciones para acelerar todo este proceso, si quieres. Por ejemplo, hay no recuerdo en qué parte te lo pregunto, ¿no? Pero una de las cosas que se te pregunta al configurar estas plantillas, que muchas ya las tienes por defecto, nosotros aquí hemos añadido muy poco a este proceso de build, se te pregunta si quieres que todo este proceso corra sobre una máquina virtual propia tuya de donde sea, o si quieres que se corra en una máquina hosted de Azure directamente, es decir, una máquina preconfigurada ya por Microsoft. Tú les pagas a ellos por el número de minutos que consumes de esa máquina al mes y te olvidas de configurarle a la gente. Esto ya depende un poco de los acuerdos de confidencialidad que tengas con el cliente y digamos que las políticas de privacidad y seguridad que tú tengas definidas. En nuestro caso, no. Pues eso no es viable, pero bueno, pues habrá proyectos en los que eso sea viable y acelera también la adopción de todo esto, ¿no? Excelente, Sergio. Y ahora llevado esto directamente al mundo Dynamics, ¿no? Donde tenemos distintos entornos y donde tenemos a la hora de publicar, donde dice por ahí pack y publish, ¿no? A la hora de empaquetar y publicar tenemos que empaquetar soluciones, tenemos que publicar esas soluciones como manage o unmanage, depende de la estrategia que hayas utilizado. Tienes, por ejemplo, a veces data que llevar con Configuration Migration Tool o algunas cosas. ¿Cómo se automatiza ese tipo de publicación, ese tipo de build? Compatibilizando un poco con la plataforma de Dynamics. Vale, pues vamos a ver la parte de la build únicamente. Eso es casi 100% trabajo de la build, la verdad. Yo aquí me he metido poco, pero básicamente lo que tenemos es una serie de ramas o una serie de repositorios de Dynamics, generalmente por solución. Y el proceso, por ejemplo, de build que tenemos montado es, oye, lo primero, restáurate con Nugget 4.0 todos los paquetes de los que depende esta solución. Lo segundo, compila la solución, pasa todos los assemblies de test, una expresión regular detectas cuáles son los assemblies y ya está. Y lo siguiente que tienes que hacer es decir, vale, pues ahora con estas tareas que ya están creadas en Team Services y realmente son accesibles porque ya otras personas de la comunidad las han dejado accesible, empaqueta la solución
haz un ping al entorno en el que quieres hacer la publicación y públicalo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí luego se complica un poco porque realmente esta solución tiene un poco de tela, pero bueno, los tiros a alto nivel iría por ahí, ¿no? Realmente no tiene... O sea, hay actividades entonces ahí para sí. Hay actividades y explicaciones online que tienes por ahí y todo lo que quieras. Sí. Brillante. Y en términos de ambientes, ¿cómo lo has distribuido, Sergio? ¿Con un ambiente por desarrollador, un ambiente por proyecto, un ambiente de integración? ¿Cómo lo has distribuido? Pues mira, vamos a hacer una cosa. Déjame un segundo entrar a Slack y vamos a sacar la presentación de ayer porque hay una slide que precisamente explica esto y lo explica muy bien, la verdad. Además, esta la hizo David y yo por lo menos me parece que es la mejor manera de entenderlo. Bien, un segundo. DevOps, aquí está. No, a ver, esa es la foto de ayer de la reunión del capítulo. Entonces, bueno, esta es la presentación que dimos ayer, ¿no? Y realmente aquí David decía una cosa muy interesante que es cómo lo estamos aplicando, ¿no? Entonces, ¿cómo se está aplicando? Pues vamos a ver. Cada desarrollador tiene su propio entorno. Cada desarrollador al inicio del sprint se trae del entorno de máster la última solución, la última versión que haya publicada y a partir de ahí para su feature o para su user story, nosotros lo hacemos por user story en general, se genera un parche, ¿vale? Desarrolla sobre ese parche y en el momento en el que considera que los criterios de aceptación se han cumplido y el definition of done o definition of done está terminado, entonces levanta una pull request, ¿vale? Al repositorio de Git, a la rama master, y el QA se encarga de revisar que efectivamente ese definition of done está bien cubierto, ¿vale? Y acepta. Entonces, en el momento en el que acepta, pues lo que se hace es un proceso que extrae de este entorno aislado la solución y ese parche lo lleva al entorno de máster. En el momento en el que nosotros definimos al final del sprint, oye, pues hay 8 o 9 parches que son los que queremos llevar al entorno de producción, pues cogemos esos parches, los mergeamos aquí y ya los desplegamos en el siguiente entorno. Esta validación del entorno de máster al entorno de UATs es una validación que hace el QA, porque en principio todas las user stories deben venir ya con unos criterios de aceptación suficientemente claros como para que el product owner realmente no pueda parar nada aquí, ¿no? Si el product owner pasa algo aquí es porque hay una mala especificación. Esto es habitual, es decir, es difícil llegar a una especificación perfecta de primeras y requiere de un grado de madurez que, por ejemplo, nosotros aún no tenemos, ¿vale? Y luego, en la parte de UATs, es cuando ya el cliente revisa y en el momento en el que el cliente revisa, porque vamos a promocionar esta versión al entorno de producción. Brillante, o sea que de ahí sale la solución final que se despliega realmente en producción. Exacto. Bien, brillante. Exacto. Luego, como estabas preguntando por tecnologías y sí. Bueno, te saco esta transparencia porque me da un poco de pena, porque mira, no lo hemos dicho y la verdad es que hay que agradecer mucho a Whale, a Scott y a Jason Latimer, que este último además lo acaban de hacer en MVP ahora, si no recuerdo mal, porque los tres son los que han colaborado realmente a que todo este framework o todo este continuous integration y delivery sea mucho más sencillo de implementar, porque al final han ido publicando tareas, scripts y programas alrededor de Dynamics que lo han facilitado totalmente, ¿no? Realmente montar esto tiene trabajo, pero bueno, estos tres chicos ya lo han puesto muy fácil. Y lo que ves arriba, preguntando un poco, lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla es las diferentes tecnologías que se pueden adoptar para cada uno de los subsets, digamos, de nuestro framework de trabajo y, pues, como ves, hay tecnologías a cascoporro. Realmente, como decía David ayer, la mayor parte de todo esto lo puedes hacer con Team Services. Luego, dependiendo de cada proyecto, pues puedes optar por unas tecnologías u otras. Clarísimo, ¿no? Es espectacular. Por si acaso alguno no lo está viendo porque lo está, digamos, siguiendo este episodio vía podcast, nuevamente la recomendación de ir a YouTube luego a ver esto. Y aquí en tecnologías estamos viendo cómo
como decía Sergio, ¿no? Un montón de logos, de tecnologías que intervienen en todo esto, donde aparece muy repetido el de Team Services, por lo que también, digamos, por un poco por la tendencia natural que tenemos los que implementamos Dynamics, me imagino, a tecnología Microsoft, nos resulta muy, muy cómodo, muy natural. Pero también por ahí aparece Jira, Confluence, Bitbucket, aparecen algunas otras herramientas bien interesantes, y específicamente de Dynamics, ¿no? Ahí el CI Framework de Whale, esa otra que no la conozco, la Task Runner de Scott, y las Developer Extensions de JSON, sí, son generalmente muy utilizadas, ¿no? Y Solution Packager y Package Manager y Configuration Migration Tool, que bueno, ya vienen con el SDK, ¿no? Exacto. Wow, cuántas cosas, Sergio, se nos ha volado el tiempo. Quedó algo en particular de esto, algo que te gustaría más comentar, alguna cosa que no hayamos visto, o más o menos sería la big picture, digamos, de este proceso. No, yo creo que es un poco la big picture. Al final, yo lo siento porque no he podido preparar mucho la presentación, la verdad, porque entre el evento de ayer y esta semana, que ha sido bastante difícil, he podido sacar poco tiempo, pero yo creo que se puede explicar mejor, pero en términos generales, más o menos se puede ver una foto. Fue clarísimo y natural, Sergio, porque bueno, esto es hoy tu día a día también, ¿no? Esto es lo que utilizas en el día a día, y más si también ayer ya lo estuviste mostrando ahí en ese capítulo de Madrid. Puedes dejar de compartir nomás, Sergio. Déjame preguntarte entonces, si tendrías que aconsejarle a alguien hoy que está pensando en empezar a implementar alguna de estas prácticas en sus proyectos, de todo lo que nos mostraste, bueno, ¿por dónde comenzar? Mira, yo lo primero por qué comenzaría es, de los errores se aprende mucho y es de donde más se aprende, pero bueno, si te puedes saltar la parte de intentar meterlo todo de golpe, como intenté hacer yo, y ya estar seguro de que eso no va a funcionar, es fenomenal. Empieza poco a poco, pequeños cambios que se van notando, ¿no? Muchos pequeños cambios. Y yo he hecho mucho hincapié y hemos metido mucho tiempo a la parte de la wiki, porque las personas tendemos mucho, creo, a centrarnos en las tecnologías y en procesos muy complejos y en todo tiene que estar automatizado y es o 0 o 1. Y realmente hemos visto cosas que el definition of done, el definition of ready, tener claro a la gente cuáles son sus roles en el equipo, tener un proceso de onboarding para la gente que llega nueva al proyecto, tener una estrategia de test clara y bien definida, son cosas que realmente con poco esfuerzo se pueden conseguir y ya son pequeños cambios que hacen mucho. Y no hace falta que te pongas a decir, pues un entorno para cada desarrollador y vamos a utilizar soluciones no manejadas hasta el entorno de máster y luego manejadas para UATs y producción, vamos a meter todo esto, porque al final, realmente si intentas todo eso de golpe, nosotros hemos tardado 1 año y medio y ha sido un proceso muy difícil y todavía no hemos conseguido ni siquiera extenderlo a todos los proyectos. Esto se está aplicando en un proyecto, ahora lo que queremos es extenderlo a los demás. Entonces, tranquilidad, pequeños cambios y intentar seleccionar aquellas cosas que mayor impacto van a causar con el menor esfuerzo posible y luego tener un plan claro. No hace falta automatizar los despliegues del tirón, podemos empezar por definir una estrategia de test, podemos empezar por... hay que probar todos los plugins con test unitarios y test de interacción, hay que probar los workflows, hay que probar el JavaScript, las vistas 360 tienen que funcionar bien. Vamos a luego meter continuous integration y decir, oye, pues vamos a meter una build, por ejemplo, todas las noches y ver que todos los tests pasan, que no hemos roto nada. Y luego ya si queremos que haya 1000 repositorios, que haya una build, que queremos adoptar microservicios, que queremos trabajar con private cloud en lugar de public cloud, o que queremos automatizar todos los despliegues en todos los entornos con gates y asegurándonos de que no estamos rompiendo nada, bueno, ya poco a poco. Es que sí, y por lo visto es un proceso, como tú dijiste, ¿no? Sergio, desde el inicio y que no acaba y que va evolucionando, ¿no? Sí, yo también miro eso y viéndote a ti como referente de este tema, viendo a David también, que nos ha hablado de este tema y como referentes naturales y por lo que es IBM también, ¿no?
realmente me da mucha ansiedad, por ejemplo, en mis proyectos, tener ya todo eso, ¿no? Pero escuchándote a ti, y creo que es natural, porque va acompañado de un cambio cultural, va acompañado de procesos de adopción, de realmente darte cuenta, como tú decías también desde el inicio, de que hay un problema que hay que resolver. Y bueno, esas cosas toman tiempo, y toman tiempo adaptarse a esas tecnologías y esas formas de trabajo. Y bueno, que me digas que vas 1 año y medio y que aún te queda camino por recorrer, creo que habla mucho de eso. Muchísimo. Ni que hablar a los que estamos bastante atrás de tener todo eso, ¿no? Déjame felicitarte, Sergio, lo mismo le dije a David, porque realmente es fantástico, y ver que todo esto está funcionando, y además tener a bien el venir aquí desinteresadamente en la comunidad a compartirlo, a mostrarlo, de cómo esto es posible lograrlo, y bueno, así abiertamente. Realmente quiero agradecerte mucho a ti, mucho a David, y bueno, mucho a IBM Madrid también, que pone a disposición este tiempo de ustedes para poder acompañarnos en Enfoco, ¿no? Nada, hombre, nosotros encantados. Nosotros participamos perfectamente con lo que necesitéis, estamos por aquí. Buenísimo, buenísimo. Sergio, ¿cómo conectarse contigo? ¿Cómo aquellos que estén ahí por allí, que digan, bueno, quiero conectarme con Sergio? Ostras, a ver, porque yo no tengo ni Twitter ni... Bueno, mira, en LinkedIn, ¿no? Sergio Nespral. Sergio Nespral. Bien, sí. Por Sergio Nespral, entonces te encontramos por allí, en Madrid. Entonces, ha sido Sergio Fernández Nespral desde Madrid, Lead Software Engineer en IBM, Lead Backend Developer y Scrum Master, y bueno, ahí mostrándonos todas estas tecnologías y este Agile Framework con DevOps, para Dynamics, y creo que para todo. Nuevamente, Sergio, muchas gracias por ser parte del Foco. A vosotros. Muchas gracias, Pablo. Un placer. Gracias. Chao. Esperamos que te haya gustado el episodio de hoy. Déjanos tu valoración y comentario debajo del curso. Y no olvides que si te gustó, puedes compartirlo con tus colegas y amigos en tus redes sociales. Búscanos como Comunidad 365. Además, ahora también en Foco 365 están podcasts. Suscríbete a nuestros canales de iTunes, SoundCloud y Stitcher para escucharlo. Búscanos como Enfoco 365. ¿Quieres ser tú el próximo entrevistado? ¿O tener más información sobre cómo ser sponsor del programa? Conéctate con nosotros a enfoco365@comunidad365.com. ¿Aún no eres miembro? ¿Qué esperas? Sé parte del grupo de usuarios, aprende más en nuestro idioma y conéctate con tus pares. Ingresa ahora a comunidad365.com/membresías, conoce los beneficios y elige la que mejor te convenga. No olvides registrarte gratis a la próxima reunión de usuarios de Microsoft Dynamics CRM AX365 de tu capítulo local en comunidad365.com/capítulos 365. ¿Quieres postular tu ciudad? ¿Ser speaker o sponsor en la reunión de tu capítulo? Contáctate con nosotros a capítulos@comunidad365.com. Y recuerda, chequear nuestro directorio de cursos. En comunidad365.com/cursos tienes decenas de cursos a tu alcance para entrenarte desde donde estés, simplemente conectado a internet. Gracias por ser parte del grupo de usuarios. Hasta la próxima.